Me iban a desconectar y eso significaba la muerte. Me iban a desconectar, me dice usted, don William. Sí, me iban a desconectar. Los médicos ya habían hecho lo humana y profesionalmente posible, habían cumplido con los protocolos diseñados internacionalmente por la OMS para el caso de los pacientes COVID. Y pues ahí estaba mi hija, la única hija que vive conmigo, la hija menor de 18 años, y recordó eventos televisivos que hablan por celular o una tablet con el paciente y que en algunos casos responde a esos estímulos, y eso sucedió. Cuando usted dice me iban a desconectar, ¿usted estaba consciente en esos momentos? ¿Usted tenía la percepción de saber que los médicos ya prácticamente daban por hecho que usted no iba a sobrevivir? Desde el día cero, que fue el 2 de octubre, a las 7 de la noche que me ingresaron al hospital, me dio un infarto y duré 28 días en coma inducido, otros 2 infartos, y no sentía, no percibía absolutamente nada, pero las reacciones físico-químicas del estímulo familiar fueron las que hicieron posible que moviera un músculo del pómulo izquierdo, y eso estimuló a los médicos a reaccionar con los temas y muy seguramente fue lo que hizo posible que despertara a los 6 o 7 días de ese coma inducido y pudiera decir hoy: aquí estoy de nuevo, a partir de mi fe de Teología de la Liberación, Iglesia Católica, una especie como de resurrección. La misericordia de Dios y el profesionalismo de los médicos hicieron posible que hoy en día yo pueda decir: soy sobreviviente del COVID-19. Don William Hernando Calderón de Redepaz, representante de Redepaz aquí en el departamento del Huila, ¿cómo se contagia usted de coronavirus? Precisamente, es un sarcasmo de la vida, el 9 de septiembre, que es el Día Nacional de los Derechos Humanos, en el barrio Falla Bernal, que soy uno de los cofundadores, estamos restableciendo una antigua zona que era la peor escombrera de Neiva, y hoy en día lo estamos volviendo la arboleda de la reconciliación. Estábamos haciendo un evento de derechos humanos, sembrando la ceiba de la esperanza en la parte central del pequeño parque. La sembramos y pues llegó muchísima gente: policía ambiental, policía de derechos humanos, defensora del pueblo, secretaria de paz de la alcaldía, etcétera. Muchísima gente de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones sociales. Y según los términos del contagio que se pueden bajar de internet, son 11 días, estábamos en el día 9 de septiembre, a partir de ahí comenzó la incubación. En el día 11 o 12 comenzó mi esposa y yo a sentir fiebre, decaimiento, etcétera. Llamamos a la Secretaría Municipal, fue de Salud, fueron y nos hicieron la prueba. Infortunadamente nunca nos dieron el resultado hasta que no llegué al hospital. O sea, les tomaron la prueba, ¿y cuánto duraron ustedes esperando el resultado de la prueba? Como 6 o 7 días que se fue degenerando nuestro estado físico. Asumíamos medicina tradicional, que creemos en esa situación, y muy seguramente nos salvó hasta que el día 2 de octubre me tocó que decirle a mi hija: por favor, llame a mis amigos, necesito una ambulancia ya porque si no me muero. ¿Cómo era esa angustia? La angustia es no poder respirar. Hasta el momento había hecho inhalaciones de eucalipto, había asumido jengibre, té negro, todo con lo que se hace la medicina en Cuba, y no, ya no respondí, y ya sabía que necesitaba ayuda profesional. Afortunadamente llegó la ambulancia casi que inmediatamente, teniendo en cuenta tanta demanda que hay por nuevo coronavirus. El conductor seguramente es paramédico y una enfermera excelentes, me apoyaron muchísimo, me hacían masaje cardíaco. Eran las 6 y pico de la tarde y estábamos en hora pico. Hubo traumatismo para llegar al hospital.
Llegamos al hospital y habían otras 5 ambulancias con pacientes también con las mismas características diagnósticas. Y pues finalmente me ingresaron, mi hija hizo todo lo pertinente y me ingresaron y seguramente como a los 5 o 10 metros de haber entrado me dio el primer infarto y hasta ahí supe y volví en sí como a los 6 días de ya estar en habitación, a los 32 días de haber ingresado. Laura, aquí por favor. Laura es la hija de don William Calderón, este hombre que ha hecho mucho por los derechos humanos. Laura, ¿cómo fue ese momento de la angustia en pedir la ambulancia para ayudar a llevarlo al hospital? Fue demasiado doloroso para mí porque saber que mi papá, siendo una persona tan fuerte y tan valiente en ciertas cosas, no tener ninguna enfermedad de base, teniéndolo él tan mal, siendo el más sano prácticamente de la familia. Mientras yo llamaba a la ambulancia, mi papá me decía: bebé, rápido, no aguanto. Tenía una fiebre de 39.1 en ese momento, no aguantaba la respiración, el hipo súper fuerte. Yo corriendo, dándole los medicamentos, él estando en cama, no soportaba el sol, no soportaba ni siquiera que uno le hablara, le dolía todo. Inmediatamente, eso es como un chip, el organismo, el cuerpo de él se desvaneció, bajó enseguida, yo creo que de peso. Fue un momento muy duro hasta que llegó pues la ambulancia, y mientras llegaba la ambulancia pues yo le daba más energía para que se lograra levantar de la silla. Él quería ingresar corriendo rápido a esa ambulancia y llegar rápido al hospital porque él no soportaba un día más. Yo creo que si no hubiese llegado la ambulancia en ese momento, papá no hubiera aguantado. Don William, usted me dice: yo duré 6 días hasta que volví a despertar. ¿Tiene la noción, por supuesto, de ese sexto día? ¿Qué era? De esos días fui despertando seguramente bastante medicinas. Cuando yo comencé a despertar, que ya autorizan subirme a una habitación de aislamiento, prácticamente eran como 2 William, un William como muy espiritual con algunos eventos y algunas imágenes, seguramente por mi fe, y el William, y mi hijo mayor que había venido de Cali, pues me ayudaba, Daniel Camilo, como a fusionar para... Y sí, por ejemplo, me dice: papi, ¿y acaso en qué año estamos? Le dije: no me haga preguntas tontas, hijo, estamos en el 2030. O sea, cosas como esa, ¿sí? Y una misión que tenía y esto y el otro, hasta que como en el 6.º día ya comencé a ser el William que he sido siempre y que sigo siendo, y ya comienzo a tener como noción de la realidad. Estaba muy afectado, 21 kilos, había rebajado de peso, no podía caminar, casi no podía hablar, el volumen de la voz era mínimo, tenían que ponerme el oído en la boca para poder escuchar, las manos estaban empuñadas, y pues por eso decimos que recibimos calidad 100% de los profesionales médicos y de enfermería y auxiliares del Hospital Universitario de Neiva, porque tenía terapeuta del lenguaje, tenía terapeuta para las manos y tenía terapeuta para el sistema psicomotriz, además del infectólogo, traumatólogo, bueno, etcétera, un montón de profesionales que hicieron posible que hoy especialmente pueda dar testimonio de vida, decirle al pueblo neivano, al pueblo huilense, al pueblo colombiano: por favor, es absolutamente dramático, es caótico, es doloroso no solo para el paciente, sino para toda la familia. Además de eso, pues si el hospital bien no cobra por el restablecimiento de los enfermos COVID, son gastos sumamente grandes. Yo especulo que muchas de las personas que mueren en UCI es por falta de recursos económicos, sí, que traiga tantas almohadas, a los 2 días otra cantidad, que traiga tantas cosas, que los pañales, etcétera, un montón de cosas, la manutención de los familiares que están al tanto de eso. Muchas personas muy seguramente no tienen esos medios,
Yo tampoco los tengo, pero mis amistades de todo el país, incluso compañeros que viven en otras latitudes, hicieron unos aportes de solidaridad que hicieron posible que eso fuera, o sea, sustentado para, pues, para el bien y poder decir hoy en día este testimonio de vida. Sí, lo estamos haciendo a través de Nación TV, que es un medio tan importante y con tanta audiencia. Por favor, las fiestas pueden esperar. Es muy duro que uno como hijo, por una irresponsabilidad, llegue a la casa y contamine a la mamá, al papá, al hermano, etcétera. Tenemos que hacer eso y es una de las cosas que me preocupa muchísimo porque se sufre muchísimo, excesivamente sufre la familia. Señor William, usted estuvo 28 días en la unidad de cuidados intensivos. Durante esos 28 días, ¿cómo hicieron para poder rehabilitarlo? ¿Su hija le hablaba y eso ayudó? Además, hay personas que dicen que cuando ya están prácticamente muriendo, entran como a una especie de túnel. ¿A usted le sucedió algún fenómeno parecido? Bueno, el túnel como tal para mí no fue. Para mí fue una misión. Había un ser como muy incandescente que me dio una misión de llevar un montonón de niños que iban de blanco y una señora, y hasta que llegamos a un lugar había en esa imagen había como unos muertos que querían ayuda, que querían auxilio, y yo decía, yo tengo es que cumplir la misión que me pusieron hasta que yo entregué esos niños. O sea, como tal el túnel no lo vi, sino que era un escenario como incandescente, como nebuloso, y pues muy seguramente pues algunos de mis amigos sacerdotes del sur de Bolívar me decían, William, usted estuvo en el purgatorio, cumplió la misión, usted ha sido humanista, usted ha sido un buen creyente y seguramente tiene una misión en la tierra todavía. Laura, ¿hubo un momento en que ustedes daban prácticamente por muerto a su papá? Fueron 3 veces en que me llamaron, porque eso sí, la medida que decían allá era que pues, la llamada era diaria. Y 3 días seguidos me dijeron de que mi papá no respondía más, de que él, por lo mejor para él sería pues desconectarlo porque él estaba sufriendo mucho, ya que eran muchos medicamentos, la intubación, pues esos 3 tubos que tenía él en la boca para poder respirar, no respondía ya ninguno de los medicamentos tan fuertes que se les aplican a las personas que están allá, hasta que en el momento que me dijeron de que la primera vez que me dijeron que le iban a desconectar, yo no lo pude asimilar. Me dijeron, no, Laura, en palabras médicas, que le iban a desconectar, yo no lo pude comprender. La segunda llamada, que fue el día siguiente, que me dijeron que ya le iban a desconectar, yo dije, imposible, mi papá es muy fuerte, mi papá no lo pueden desconectar. Le dije, o sea, no puede, tanto que mi papá ha luchado por estar vivo, por estar ahí, y que ahorita lo vayan a desconectar, eso es imposible. Algo tiene que haber alguna otra solución. ¿Y usted no lo permitió? Yo no permití que los conectaran, en absoluto. No pude, no, o sea, me quedaba ese cargo. Si hubiera dicho lo mejor es que los conecten, no, yo no hubiera resistido tampoco. Hasta que la solución que me dio la trabajadora social, porque eso sí, ese era el trabajo de ella, me llamaba diariamente para darme el reporte de mi papá, de cómo evolucionaba, me dijo de que pues hiciéramos una videollamada. Me dijo que también podía ir a visitarlo un momento, en un lapso como de 1 hora, obviamente con todas las medidas de seguridad. Tenía que tener los 2 tapabocas, 4 guantes, 2 batas, 2 gorros, mis gafas que son permanentes, unas gafas encima, más la careta. Parecía un robot prácticamente entrando. Al principio fue por videollamada, después sí ya me dejaron entrar ahí a la UCI, hablar con mi papá, aunque lo tuviera 3 centímetros, no podía tocarlo. Él estaba supremamente hinchado, pero mientras yo le hablaba a él... ¿Qué tan hinchado? Mi papá parecía un globo de nieve, parecía un globito, era supremamente hinchado. Las manos de él eran como así de gruesas, la cara también, el cuerpo, el estómago se le veía así súper hinchado, como si le hubieran aplicado como unas 500 avispas en el mismo momento. Así estaba él.
yo le hablé a mi papá, yo, papi, ¿cómo estás? Soy Laura, su hija, su bebé. Y él seguía una cantidad de máquinas que tenía ahí alrededor de él. Pitaban, pitaban y pitaban. Yo tenía al médico atrás porque pues yo no sabía qué podía pasar. Entonces yo le dije, no papi, usted es muy fuerte. Acuérdese que la palabra mágica que mi papá usó fue energía positiva. Yo le dije, usted es la energía positiva, papá, usted no me puede dejar sola. La universidad, usted tiene que estar el día que yo me gradué de la universidad. Esa es la felicidad de nosotros, el motor de la familia, usted no se me puede ir. Yo, fuerza, que usted es un berraco. Y él, cuando yo le dije, energía positiva, papá, yo lo quiero mucho, usted no se me tiene que ir. El acto que hizo fue, el movimiento fue, movió un poquito la cabeza. Y en la máquina respiratoria hay dos bombillitos, uno verde y uno rojo. Él siempre estuvo el rojo. Cuando yo le dije que él tenía que ser fuerte, tenía que salir de esa, el bombillito verde empezó a titilar. Que ahí fue cuando inmediatamente los médicos empezaron a correr, de que dio algo positivo y de que él seguía ahí. Entonces hubo otra oportunidad más de vida de mi papá. Es decir, hablarle, estar cerca, recordarle una palabra, una frase que él haya utilizado, sirvió para ayudar a salvar, a traer a su papá de ese mundo donde estaba. Totalmente, totalmente. Él, como si se le hubiera colocado el enchufe de la energía, le entró energía enseguida, empezó a sudar, estando en coma empezó a sudar, trataba de mover, como decir, hija, estoy aquí, hija, no me voy a ir, hija, la estoy escuchando. Obviamente él no podía escucharme, él no entendía nada de lo que yo le decía, porque aún así él, después de que salió de UCI, como a los 8 o 10 días empezó a reconocer quién eran las personas. Yo llegaba, yo, hola, pa, soy Laura. Él no nos reconocía. Después de eso sí, los médicos pues quedaron asombrados de tanta fuerza y tanta energía que tiene mi papá, que hasta ellos mismos dijeron de que era un milagro de que mi papá saliera de UCI estando 28 días allá. ¿Lloró Laura? Total, Cuéntame. total, eso fueron momentos muy fuertes, siendo yo la menor. ¿Qué es fuerte? Fuerte era pensar, eran días buenos, eran días malos. Un día me llamaban, su papá está muy bien, al otro día su papá está muy mal, al otro día su papá está empeorando. Entonces era un encuentro de emociones, yo no sabía ya qué esperar. Yo lo único que decía era, mi papá es un hombre muy fuerte, es un ser de luz, está todo en disposición de él. La energía positiva, yo cada nada cogía la camándula de mi papá, que es importantísima para él. Yo le decía, yo, papá, usted no se me puede ir, soy su bebé, no me puede dejar a mí sola todavía. Fueron momentos de desesperación para mí, que fui la responsable de él en el hospital, y para la familia, donde mi hermana, que vive fuera de la ciudad, no ha podido venir. Mi hermano también, que él hizo un esfuerzo en el trabajo para poderse venir acá a cuidar también a mi papá, porque a mí me quedaba muy pesado cuidar a mi mamá, cuidar a mi papá, mi mamá en casa, mi papá en el hospital. Su mamá también con coronavirus, obviamente. Claro, mi mamá también fue con coronavirus, positiva para COVID, pero ella sí la tuve en aislamiento en casa, con todas las medidas también de seguridad para ella. Estos 28 días, perdón Laura, un momento. Usted pasa los 28 días en cuidados intensivos. ¿En qué momento vuelve a despertar William Calderón? Bueno, pues Según la fecha que le han dicho los médicos. sí, entré el día 2 de octubre a las 7 de la noche. Pasaron los 28 días, los médicos vieron que desperté, hicieron lo pertinente. Yo no estaba consciente, seguramente porque todavía tenía la traqueostomía, tenía neumonía, todavía tenía episodios de fiebre, y ellos hacen lo pertinente y ya lo sacan a otra sala, a uno así como de restablecimiento. No soy consciente de eso, bueno, pero eso yo lo sé. Que sucede por mis amigos médicos. Es cierto que duró 10 días después de haber despertado sin reconocer a su esposa, a su hija, sin acordarse que se llamaba William Calderón. Sí, es cierto, y además con unos episodios muy raros. Por ejemplo, al frente de la cama de donde yo estaba, había un ser vivo que me hablaba, me tranquilizaba, me generaba tranquilidad. Mi amigo
sacerdote del sur de Bolívar, de San Pablo, me decía que es el arcángel Rafael, que estaba apartando el mal. Seguramente mi fe no alcanza para creer que yo sea un ser que merece tener a San Rafael ahí al lado, pero estaba ahí. ¿Está triste, William? Estoy triste, pero muy alegre porque puedo dar testimonio de vida, acerca de que sí se puede retornar, sí se puede, sí. En el momento, por ejemplo, Albatros, que salgo yo de la casa, me quedo mirándola como en un pensamiento de vuelvo o no vuelvo, pero sin embargo hago así, mi esposa está en una habitación, no escucha, está muy débil, y digo, aquí vuelvo, ya. Y cuando me subo en la ambulancia, yo miro la ambulancia y les digo, en esta misma me han de volver a traer a la casa. O sea, generando como un escenario de eso. Y entonces, volviendo al tema de los 10 días posteriores, pues como metódicamente voy como reencontrándome. Mi hijo Daniel Camilo, pues él es sociólogo y tiene otra profesión, y entonces con su amor, afortunadamente le dieron permiso laboral suficiente para hacer teletrabajo ahí mismo en la habitación, y me fue llevando. Yo decía que estábamos en el año 2030, que había toda una serie de sucesos tecnológicos, que yo tenía un chip aquí en el hombro, que lo leyeran, que el código era 89 o 98, 94, cosas así por el estilo, muy seguramente de todo lo que yo leo, etcétera. Y me fui reencontrando las Perdóname, William, de esos 10 días de recordar a hoy, ¿hay cosas que todavía están en el olvido, que su mente ha olvidado, o ya recordó prácticamente todo, por llamarlo de alguna manera? Bueno, pues ahí está Laura Daniela, que me ha recordado muchos episodios. Falta ahorita el 23, que vuelve mi hijo a pasar Navidad y Año Nuevo con nosotros, y mi otra hija, para recordar, o sea, hacer como un collage de todo eso para poder, sí. La primicia, vamos a escribir un libro que ya comencé en noviembre del año pasado, cuando comenzó en Wuhan, China. ¿El libro es sobre su historia con el coronavirus o sobre qué? El libro lo comencé en esa época como una especie de pedagogía. Iba a ser un artículo que lo iba a entregar freelance, muy seguramente al diario La Nación o a alguna revista de algunos amigos, las redes sociales, pero ya ante esto yo sé que tengo la misión de generar testimonio de vida. Laura, ¿cómo ha hecho para ayudar a recuperarle la memoria a su papá? Su papá sale prácticamente con la memoria, como se dice en términos de sistema reseteada, con ceros. ¿Cómo eso? Pues ha sido muy fuerte yo tratar de decirle, por lo menos a veces, aún así él se queda mirándome como que, ¿usted quién es? Y yo, bueno, empezaba a recordarle. Desde el hospital yo empezaba a hacerle a él el recorderis de papi, vivimos 5 años allá en la costa, tal persona la llamó, él se queda como que por el nombre no lo retiene. Entonces yo, ¿se acuerda cuando estuvimos en tal evento de paz o cualquier cosa? Ah, sí, yo, la persona que hizo tal cosa, ah, sí, así prácticamente lo voy recordando de las cosas, no por nombres. A veces él no retiene bien por una foto que yo le muestro en el teléfono, sino que por algún hecho, alguna actividad que hayamos realizado. Entonces es mucho, me parece como que una metodología muy buena para él, para que también vaya abriendo más la mente, recordando no solamente de la persona como tal, la persona, sino lo que ha contribuido esa persona con nosotros. Laura, ¿quién quiere agradecerle? Antes de despedir esta transmisión en vivo a través de Facebook, Periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital, La Historia, de Hernando Calderón, líder de Red Paz en el departamento del Huila y gran sobreviviente del coronavirus. ¿A quién quiere agradecer? Yo quiero agradecerle muchísimo al personal médico del hospital Hernando Mocaliano de acá en Neiva por ser tan atento y demostrar ese humanismo que tienen para tratar a personas con COVID, que estando mi papá en 2 habitaciones en el mismo 5.º piso del hospital, estuvo en 2 habitaciones, la primera estuvo también aislado,
pero en la segunda pues también estuvo aislado, pero ahí sí era solamente una camilla. Las enfermeras, los enfermeros llegaban y don William ha sido un estado, o sea, alegrar a mi papá, porque pues mi papá estar encerrado en cuatro paredes, él nunca estuvo acostumbrado a estar tan encerrado sin hacer nada, el que él es tan activo, la lectura, estar pendiente de la prensa, de cualquier cosa. El personal médico llegaba a darle mucho ánimo, le hacían risas, especialmente también a la trabajadora social del tercer piso, que es de UCI, y del quinto piso, que es de hospitalización, donde él estuvo, que estuvo tan entregada a mi papá, que me brindó la información totalmente completa. También agradecer a los amigos de mi papá, de nosotros, personas de otro país que me apoyaron muchísimo, me daban mucha energía para seguir teniendo esta carga, pero esta carga que me ayudó a crecer demasiado, a crecer también como familia. Nuestra familia, aunque somos muy unidos, estamos dispersos, pero ante esta situación totalmente nos unimos. Ayer, que fue el día de velitas, fue un momento muy hermoso para nosotros, aunque no tuvimos a mis hermanos acá en Neiva, pero yo sé que ellos estaban aquí en el corazón para nosotros. Nos sentimos totalmente en familia. Gracias también a las redes que estuvieron también tan pendientes de mi papá, a los amigos, a los medios de comunicación. Día a día me pedían información de cómo iba mi papá, los amigos de la costa, mejor dicho, un mundo de personas. Don William, ¿quiere decirle algo a los médicos o a la gerente del hospital? Sí, mi agradecimiento eterno por el profesionalismo que ellos tienen, por el humanismo que tienen. Ellos tienen. Todo el cuerpo médico, administrativo, auxiliar, de enfermería, hasta las señoras del aseo, hicieron posible de que yo pueda hoy estar dando este testimonio de vida. Muchas gracias, me retornaron a la vida, y obviamente el agradecimiento especial para el más grande por la misericordia que tuvo para conmigo, un cristiano imperfecto, y sin embargo me devolvió a la vida, mientras que otros compañeros, por ejemplo como Oscar Prieto, defensor de derechos humanos, en solo 3 días no pudo resistir y hoy en día está en el cielo. A mis amistades, a mis compañeros de periodismo, a mis compañeros de psicología social, a tantos amigos y amigas, su solidaridad, sus oraciones, a la gente de Bolívar, de Sucre, de Córdoba, a mis paisanos huilenses, a mis paisanos giganteños, a la gente con la que yo he tenido la fortuna de interactuar a través de mi trabajo de defensor de derechos humanos en todo el país. Muchísimas gracias a ustedes, Albatros, a los medios de comunicación, Nación TV, el periódico, que han sido también muy solidarios. Me llamaron cuando ya podía yo manejar el celular. Mi hija, además de auxiliar de enfermería, se volvió un call center respondiendo, pero la verdad que esa es la parte positiva de todo esto, aunar esfuerzos. Pero por favor, existe una parte negativa. Está vivo la peor amenaza de salud que ha tenido la humanidad en los últimos 300 años. Es mortal, es virulenta, no distingue ni raza, ni profesión, ni edad, ni estrato, ni nada. Asesina de una manera muy dura y descompone las familias. Y se llama nuevo coronavirus y la enfermedad COVID-19. Por favor, las festividades pueden ser sobrias, ¿sí? Lo importante es el amor de las familias, el cariño con los amigos y con los compañeros. Vale. Bien, don William por ahora está dependiendo de un bastón. Ese es su asistente, esa es su ayuda, por supuesto, de Laura, su hija. A los dos, gracias. A Laura, gracias, Laura. A don William, gracias. Aquí le han escrito una cantidad de mensajes muy positivos. Aquí le han escrito una cantidad de expresiones muy bellas y por supuesto le han enviado muchas caras de felicidad, le han enviado muchas bendiciones, gente que conoce a William Calderón, el hombre de Redepaz, el defensor de los derechos humanos, y gente que entiende que el coronavirus existe. A los dos, gracias por esta entrevista, por esta historia de vida.
y estaremos pendientes, por supuesto, de cómo continúa evolucionando positivamente don William en los próximos días.